Vamos a continuar con esta enseñanza. Estuvimos explicando un poco, y digo un poco, acerca de las fiestas de la primavera, ¿verdad? Para mirar que Cristo cumplió con cada una de ellas, ¿verdad? Con cada fiesta físicamente, ¿verdad? Lo miramos en la palabra literalmente, ¿verdad? Y que eran sombras de lo que Cristo iba a venir a hacer, ¿verdad? Y lo mismo también va a ser en las fiestas del otoño, ¿verdad? Y vamos a ver por medio de la fiesta de las trompetas, hermanos, que es donde entendemos por medio de la palabra del Señor que el Señor va a venir. Que el Señor va a venir en la fiesta de las trompetas y la fiesta del día de expiación, ¿verdad? Muchos quieren separar que viene el arrebatamiento en la fiesta de las trompetas y más adelante, varios años después, viene en el día de la expiación, viene y se para en el monte de los olivos. Pero vamos a mirar, hermanos, que no puede separarse un pueblo al cual Dios ha llamado y que Dios ha salvado y que ha sido redimido, y no lo puede partir por la mitad. En la palabra del Señor miramos que la iglesia ahora viene a ser por medio de judíos y gentiles. No es solamente de judíos ni tampoco de gentiles, sino que ha hecho de dos pueblos un solo pueblo. No puede venir por un pueblo antes de la tribulación y al final de la tribulación venir por el otro pueblo, sino que tiene que ser el mismo pueblo, un solo pueblo. El único problema que nosotros miramos, hermanos, aquí vamos a decir que el judío, todo judío, todo israelita, aún todavía no ha creído en el Mesías. Entonces, ¿cómo puede levantar Dios o el Señor, cómo puede levantar un pueblo al cual todavía no lo ha aceptado? Al cual todavía no lo ha aceptado, o que no ha creído que ya vino, porque creen, ¿verdad? Creen en Dios, creen en el Creador, pero no han creído todavía en Jesucristo. Y Cristo va a venir por aquellos que han creído en Él, ¿verdad? Va a levantar a aquellos que han creído en Él, y esa es la promesa de que Él va a venir y va a levantar un pueblo santo, un pueblo por el cual Él murió, dio su vida. Entonces no podemos separar la iglesia del pueblo judío y que se vaya a la iglesia y el pueblo judío atraviese 7 años de tribulación y después Cristo venga por ellos, ¿verdad? Cuando más necesita el pueblo judío al cristiano, en esos tiempos de tribulación es cuando los vamos a abandonar, o cuando Cristo va a venir por aquellos que han creído en Él. No, sino que la iglesia va a atravesar por el periodo de la tribulación. Y lo digo esto porque la iglesia del nombre, la iglesia que ha creído, amén, en el nombre de Jesús, y toda iglesia cree que el arrebatamiento es antes de la tribulación y no durante la tribulación o al final de la tribulación, sino que creen que antes. Entonces la iglesia está dormida. Qué bonito sería y qué bueno sería que la iglesia fuera levantada antes de la tribulación. A nadie le gustaría pasar por la tribulación, o a quién le gusta pasar por tribulación. A nadie. No, sin embargo, tenemos que ser probados, nuestra fe va a ser probada. Ahora, ¿a quién va a perseguir el gobierno si la iglesia ya no está en ese tiempo? Los únicos que se van a oponer en ese tiempo de tribulación, porque va a haber una sola moneda, van a tratar de hacer una sola religión,
un solo gobierno, un solo presidente, alguien que va a gobernar, una sola persona, y los únicos que se van a oponer a eso y que saben el tiempo en que se está viniendo todo esto es la iglesia. Entonces, si no está alguien que se oponga a todo esto, entonces no habría ningún problema. Entonces, ¿quién va a ser perseguida por todos, que no se va a someter? No estoy diciendo a un gobierno humano solamente, sino a un gobierno satánico, que es el enemigo, que es el anticristo, el que va a gobernar, y que no puede dejar la iglesia que sea gobernada por el anticristo, cuando el que nos gobierna es Cristo. Amén. No podemos nosotros creer esto, que el pueblo de Israel solamente va a quedar en el tiempo de la tribulación y no va a haber una iglesia en ese tiempo gentil. O sea, no van a estar los gentiles que se han convertido durante el tiempo de la tribulación, porque entonces estaríamos separando una iglesia gentil y una iglesia judía, y serían dos iglesias, y el Señor tendría dos novias y serían dos esposas. Y no es así, es una sola. En la palabra vemos que el Señor va a venir por una sola iglesia, un solo pueblo y una sola novia, ¿cierto? Amén. No va a venir por dos. Y el pueblo judío ahorita es el que todavía hay un velo, como dice el apóstol Pablo, que ese velo todavía está puesto sobre ellos, pero no es para siempre, sino que es por un periodo de tiempo. ¿Hasta cuando ese velo es quitado? Hasta cuando Cristo venga y la plenitud de los gentiles haya entrado, ¿verdad? Mire, vamos a ver primero allí en Levíticos capítulo 23. Ahí en el verso 23 al verso 25. Dice el verso 23, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí comienza, o aquí está dando el Señor la fiesta de las trompetas. Dijimos que de las fiestas de la primavera a las fiestas del otoño hay un periodo donde no hay nada, ¿verdad? No hay fiestas, no hay nada. El Señor no les enseñó que celebraran ninguna fiesta entre ese periodo, ¿verdad? Entre las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Entonces ese espacio que quedó entre las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño es cuando entra el tiempo o el periodo de la iglesia, donde tiene la oportunidad ahora todo gentil, no solo los judíos, sino todos los gentiles, todas las naciones, a aceptar a Cristo y ser salvados, pertenecer al reino del Señor, pertenecer a su reino. Ahora, si nosotros nos fijamos aquí, dice que la fiesta es en el verso 24, dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, ¿verdad? Subraya eso ahí, al primero del mes. Ahora, si nosotros ponemos atención, hermano, ninguna de las fiestas comienza en el día primero de un mes. Siempre comienzan el día 14, o sea, comienzan durante el mes. Pero la fiesta de las trompetas comienza en el séptimo mes, el mes de Tisri. Comienza la fiesta de las trompetas y es en el primer día. Ahora, hay un problema aquí que no viene a ser problema, sino que el problema está en el tiempo. Está en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí que en el primero del mes, el calendario hebreo se basa a la luna.
el calendario gregoriano que nosotros ahora usamos en este tiempo, nos basamos al sol, de 12 de la noche a 12 del día, ¿verdad? Pero el calendario hebreo se basa, es por medio todavía de la luna, lunar. Entonces, este mes comenzaba en la luna nueva. Ahora escuche esto. La luna nueva, no sé si ustedes saben lo que es la luna nueva y la luna llena. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? La luna llena es cuando miramos, ¿verdad? Toda la luna completa en todo su esplendor, ¿verdad? La luna blanca grande que se mira, ¿verdad? Pero la luna nueva no se ve. No se ve absolutamente nada. Está oscura, no le da el sol. Entonces, el mes comenzaba cuando se empezaba a mirar el primer rayito de luz en la luna. Allí comenzaba el mes de Tisri. El problema estaba en que no sabían si iba a comenzar en el día 29 del mes de Elul o el día 30. Porque podía ser en el mes 29 o en el día 30. Entonces, ¿saben cómo se le llamaba a ese tiempo o a ese día? El día que nadie sabe. El día que nadie sabe. Porque no sabían si ya estaban en ese mes o todavía estaban en el mes anterior, en el mes de Elul. Y nosotros miramos, hermanos, allá déjenme mirar en Mateo. Capítulo 24. Y en el verso 36. Dice ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ¿verdad? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo esto? El Señor se estaba refiriendo a su venida. A su venida, cuando iba a venir por su pueblo, su iglesia. Entonces Él dice que nadie sabe la hora ni el día. Y esa fiesta de las trompetas, ese día del primero del mes, se le llamaba el día que nadie sabe. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, ¿verdad? De que el Señor estaba anunciando que Él iba a venir en el tiempo de la fiesta de las trompetas. De la fiesta de las trompetas, no antes, sino en el tiempo de la fiesta de las trompetas. Entonces, eran 2 días que no se sabía y tenía que haber 2 testigos, ¿verdad? Para que cuando uno dijera, ¿verdad?, que se miraba, ¿verdad?, lo anunciaba, y hasta que el otro dijera que ya lo había visto hasta entonces, que los 2 testigos dijeran que ya habían mirado la luna, entonces comenzaba la fiesta. Si no, no podía comenzar. No podía comenzar la fiesta hasta que los 2 testigos pudieran mirar, que se viera ese rayo de la luna. Y era el día primero. Y empezaba el día primero. Podía haber empezado el mes con 29 días, terminar con 29 días o con 30 días. Entonces no sabían si ya habían entrado o todavía no. Entonces lo que hacen ahora es hacer la fiesta los 2 días. Los 2 días, ¿verdad?
Ok. Entonces esto comienza a tener un poco más de sentido para nosotros, ¿verdad? Ok, antes del día primero del mes, 30 días antes, ¿verdad? En el mes de Elul, comenzaban a hacer Teshuvah. No sé si se recuerdan que lo enseñamos, que es un tiempo de arrepentimiento, que es de 40 días, ¿verdad? Ahora, para el día primero ya llevaban 30 días, faltaban 10. Entonces la fiesta de las trompetas era el día primero y al día 10 del mes de Tisri se celebraba la fiesta del día de expiación y se cumplían los 40 días. Y era cuando el sacerdote entraba en el templo, en el lugar santísimo, con sangre de un cordero, para expiación por él y por las 12 tribus. Hasta ese día, ¿verdad? Hasta ese día. Hasta el 10º día del mes de Tisri. Entonces, ¿qué está sucediendo durante, vamos a decir que nosotros, hermanos, estamos durante ese periodo de 30 días, vamos a decirlo así, y no sabemos todavía el día ni la hora, porque todavía no comienza la fiesta de las trompetas, porque nosotros no sabemos cuándo es la venida del Señor, y es como si estuviéramos todavía en el periodo de Teshuvah, que es, el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento. En español no nos suena mucho el arrepentimiento, no tiene mucho... Sí tiene sentido, pero no tiene un verdadero sentido como lo tiene en el hebreo, que Teshuvah quiere decir que regrese, ¿verdad? Que regrese, que regresemos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor durante ese periodo? Vamos a decir que desde que se terminó la fiesta de la primavera, vamos a decir que hasta este tiempo donde estamos ahorita, el Señor está llamando a todo el mundo a que regrese, que hagamos Teshuvah, que regresemos a Dios, porque va a llegar el momento en que Él va a venir por aquel pueblo que le ha aceptado, que ha creído, y no podemos ahora separar estos dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío. Ahora mire, vamos a ver allá en la carta a los romanos, en el capítulo 11, que por causa de que el pueblo de Israel fue de dura cerviz, esto dio oportunidad, ¿verdad? Todo por la voluntad de Dios, de que el pueblo gentil pudiera ser añadido, ¿verdad?, al olivo natural, que nosotros éramos el olivo silvestre. Fuimos añadidos. Ahora, algunas iglesias creen que el pueblo de Israel fue quitado, ¿verdad? Que ya no se le da una oportunidad. Y que en lugar de ahora del pueblo judío, ahora puso al pueblo gentil. Y no es así. El pueblo gentil fue añadido, pero el pueblo de Israel sigue estando allí, como si solamente el pueblo de Israel por un tiempo no fuera el olivo natural, pero que lo va a llegar a volver a ser. ¿Qué es más fácil? Si lo vemos naturalmente a una planta, si pega dos plantas de un mismo fruto, es más fácil que pegue que uno que no es, ¿verdad? Es más rápido. Entonces nosotros, hermanos, hemos sufrido en el tiempo, vamos a decir, en el modo de que desconocemos muchas cosas de la cultura del pueblo hebreo y todas las cosas que el Señor decía en aquel tiempo, que nosotros no, como hispanos o como americanos o como mucha gente de otros países que desconoce la cultura de otros países, ¿verdad?
Nosotros nos hemos dado cuenta que aunque hablemos español, un mexicano no habla igual que un salvadoreño o que un cubano, ¿verdad? A veces decimos palabras que a veces a ellos no entienden, o a veces dicen ellos palabras que nosotros no entendemos, o para ellos significan otra cosa y para nosotros significa otra cosa, ¿verdad? Y es lo mismo. Por eso malinterpretamos muchas veces la palabra del Señor, porque no entendemos a veces cómo Cristo les hablaba en aquel tiempo, pero les hablaba porque ellos entendían lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Como ahí dice que ¿cuándo sería su venida? El día que nadie sabe. Y le llaman a ese día el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, el día ni la hora que nadie sabe, porque no saben si ya entraron o todavía no entran al mes de Tisri para celebrar la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Y nosotros tampoco todavía no sabemos el tiempo en el cual Cristo va a venir por su iglesia, pero ya nos dijo, más o menos nosotros podemos entender el tiempo, cuándo es que va a venir, y no es que va a venir antes. Ahora si vamos a ver ahí Romanos capítulo 11, sí les dije Romanos, ¿verdad? En el capítulo 11, dice ahí desde el verso 7, dice, ¿qué pues? Hace una pregunta, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, ¿y qué es ese espíritu? Ahí lo dice. Ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda, para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión, ahí subraye eso, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. No dice para quitarlos, sino para provocarles a celos. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Verso 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia o a un pueblo que no conoce? A la iglesia, pero gentil, a los gentiles. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ahí está, hermanos. Fíjese lo que está, si nosotros lo podemos entender ahí, ¿verdad? Vamos a decir que por su transgresión, ¿verdad? Nosotros entramos y fue de bendición. ¿Qué será cuando ellos otra vez regresen? Será mucho mayor. Y dice ahí dice sino vida entre los muertos. Ahí está, hermanos, fíjese algo ahí, ¿verdad? Cuando ellos vengan, cuando ellos regresen, ahora habrá vida. ¿En dónde? Entre los muertos, ¿verdad? Y no porque ellos regresen, sino porque ¿a quién regresan? A Cristo, al que da, al dador de la vida. Dice el verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,
no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, ¿verdad? Nosotros no estamos sustentando a la raíz, sino que la raíz es la que nos está sustentando a nosotros. Entonces, el pueblo hebreo, hermanos, por el simple hecho de creer que ellos son el pueblo de Dios, que se les dio la ley, que se les dio la promesa, ellos piensan que eso es lo único que necesitaban para ser salvos y que no necesitaban más. Pero la palabra enseña que para poder entrar en el reino de Dios y ser salvo, necesitamos aceptar a Cristo, ser bautizados en su nombre, morir con Él, y podemos resucitar con Él. Sí, nos llevan ventaja, porque para ellos les fue dado todo esto, algo que nosotros todavía mucho de eso no lo conocíamos, ¿verdad? Pero ¿de qué le serviría a un pueblo que se le dio todo esto y no acepta a Cristo? ¿Qué pasa cuando Él venga y no crean en Él? No serán levantados, no serán salvos, no serían salvos. Dice, ahí sigue diciendo, el verso 19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te enseborrezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando? Que no nos ensoberbezcamos, ¿verdad? Que digamos, no, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. No, sino todo lo contrario, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de bendecir al pueblo de Israel, que nosotros debemos orar por ellos, por la paz de Jerusalén, porque por medio de ellos dice la palabra que vino la salvación. A ellos se les dio esta palabra, está escrita por manos hebreas la palabra. A ellos se les instruyó, se les enseñó para que se nos diera o se pudiera llegar la palabra a todas aquellas naciones fuera del alcance que estaba el pueblo de Israel, pero que más sin embargo se iba a alcanzar un mundo entero por medio de la palabra de Dios. Sigue diciendo ahí, pues el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, los va a injertar en otro olivo natural o en el mismo donde estamos nosotros. Es en el mismo. Es en el mismo. Es en el mismo olivo. Dice, porque si tú fuiste cortado, el verso 24, del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Y mire ahí, aquí es donde quiero que miremos este punto, en este verso, en el verso 25, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es que entra la plenitud de los gentiles? ¿Verdad? Cuando todos seamos levantados. Ahora bien, allá en la primera carta a los Corintios, bueno, ahorita regresamos aquí, hermanos, pero quiero que miremos ahí la primera carta a los Corintios, capítulo 15.
el verso 51. Vamos a ver hasta el verso 53. Mire esto. El verso 51, ¿lo tienen? Dice ahí: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Solamente el pueblo judío o solamente el pueblo gentil? Todos seremos transformados. Ahora dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice el verso, allí en el verso 52, ¿cuándo? A la final trompeta. A la final trompeta, ¿verdad? Porque allá en la fiesta de las trompetas, hermanos, se tocaba la trompeta 100 veces, ¿verdad? Entonces, a la final trompeta, dice ahí el verso 52, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿A cuál final trompeta? Entonces la final trompeta se toca antes de la tribulación, antes de que empiece la fiesta de las trompetas, se toca la final trompeta. Sería al final de la fiesta y viene la fiesta del día de expiación, que es cuando Cristo va a venir y va a tocar tierra. Ahora, ¿cómo le hacemos si separamos cuando la iglesia es levantada y después, hasta mucho tiempo después, Cristo va y pisa tierra allá en el Monte de los Olivos? ¿Qué estará haciendo mientras? Muchos dicen que está en las bodas, allá celebrando las bodas del Cordero con los gentiles. No tiene sentido, ¿verdad? Porque entonces el pueblo de Israel estaría esperando, estarían unas bodas y la novia no estaría completa. No estaría completa. No podría Cristo estar celebrando las bodas allá del Cordero y la mitad de la esposa o de la novia esté acá en la tierra. No tiene sentido. Por más que quisiéramos o que yo quisiera, ¿verdad?, poder entenderlo y no nos gustaría pasar por ese tiempo de tribulación donde la iglesia es perseguida y no confundamos la ira de Dios con la persecución de la iglesia, porque no nos va a estar persiguiendo la ira de Dios, sino el anticristo, y la ira de Dios va a caer sobre aquellos que no le han aceptado. Son dos cosas muy diferentes. Por eso mucha gente dice, no, es que nosotros no vamos la Biblia dice que no puede, la ira de Dios no va a venir sobre nosotros. Obviamente no va a venir sobre nosotros. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y vinieron las plagas, estaban viviendo en un lugar donde estaban los hebreos y estaban los egipcios, pero solamente los egipcios fueron los que sufrieron cuando venía cada plaga. Ahora, cuando la última plaga, la del primogénito, el pueblo de Israel tuvo que hacer un sacrificio y con la sangre del cordero pintar los dinteles con una rama de hisopo, con sangre, la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte pasara por encima. Por eso se le llama pasar por encima, Passover, la Pascua.
pasar. Entonces la muerte no va a pasar por nosotros. El Señor nos ha enseñado en su palabra que Él nos dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando dice la palabra que Dios es el Dios de Abraham, Jacob, ¿y quién más? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Será que ellos todavía están muertos? ¿O que Dios es Dios de muertos? ¿O es Dios de vivos? Es Dios de vivos. Porque no puede mencionar o no puede decir que Dios es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. No puede ser un Dios de muertos, sino de vivos. Que vamos déjeme borrar un poquito esto. Las fiestas de la primavera. Hay un periodo de tiempo aquí que no sabemos cuánto tiempo es. Ya llevamos 2000 años. Tiempo de la iglesia. Ahora, déjenme borrar un poquito, hacerlo más para acá. Siempre hemos querido separar, ¿verdad? Y le llamamos aquí el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y siempre hemos querido separar el tiempo de la gracia con 7 años, así. Ahorita lo voy a borrar esto, solamente quiero poner un ejemplo, que siempre ponemos así y hacemos una separación, ¿verdad? Y luego aquí está el milenio. Y que estos 7 años, que son los tiempos de la tribulación, aquí es cuando sucede supuestamente no es rapto, sino el arrebatamiento de la iglesia. Lo voy a borrar esto, ¿ok? Entonces, supuestamente aquí quedan 7 años, pero esto de aquí, hermanos, está equivocado. Aunque queden 7 años, el arrebatamiento no sería 7 años antes de que todo concluya o que todo termine, porque en este periodo, hasta aquí, viene la fiesta de las trompetas, y luego la fiesta del día de expiación, y aquí sería la fiesta de la fiesta de los tabernáculos. Así. Okay, hay un periodo aquí de tiempo, pero dice la palabra ahí en Romanos, en el capítulo 11, que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora sí regresemos ahí. Ahí Romanos capítulo 11.
el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, o sea, no está diciendo y después, o ¿qué sucede cuando uno dice y luego? Es algo que sigue, que primero sucede una cosa y luego lo otro, ¿verdad? Dice ahí, y luego todo Israel será salvo. ¿Será que ese luego serán 7 años? Ese luego no pueden ser 7 años. Porque entonces se salvaría la iglesia antes de la tribulación. Y luego, diría, y luego después de la tribulación, el pueblo de Israel. No, sino que dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O ¿será que hay 2 oportunidades? Una acá, los gentiles, y luego después dentro de acá otros gentiles más dentro de la tribulación. Entró una plenitud pequeña y luego entró otra plenitud después en la tribulación. No, porque mucha gente dentro de la tribulación se va a salvar. Mucha gente que no conoce, que quiere conocer y que sabe, ¿verdad? Que tiene conocimiento, que sabe que hay una tribulación, sabe que va a haber un periodo de tribulación, sabe de los 7 años, pero que no ha creído o que no ha recibido todavía a Cristo en su vida. Hay mucha gente que sabe esto, pero que todavía no se ha convertido. En ese tiempo muchos se van a convertir, pero también muchos de los que conocen en este tiempo, en aquellos tiempos, en aquellos días, se van a perder. ¿Por qué? Porque dice la palabra que va a entrar un espíritu de incredulidad, de la apostasía, que ya está entrando, ese espíritu ya está. En efecto, que mucha gente que ha creído en Cristo, que se ha bautizado, que han ido a la iglesia, y como pasa el tiempo, y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y nada sucede, muchos se cansan y se van, se salen de la iglesia. Entonces es más difícil para esas personas poder regresar que para aquellos que no conocen. Para aquellos que no conocen. El Señor enseñó en uno de los evangelios, enseñó que un espíritu sale, ¿verdad? Y es expulsado y esa casa queda limpia, adornada, bien limpiecita. Pero dice que después regresa y la mira vacía, no hay nadie, no hay nada, está vacío. ¿Qué quiere decir vacío? Que no hay nada. Y mucha gente va a entrar a ese periodo de tribulación vacío completamente. Y van a venir espíritus, dice que ese espíritu viene y mira la casa vacía, y no solamente viene él, sino que trae otros 7 espíritus más, y dice que esa persona se vuelve peor de lo que era antes. Entonces, el peligro que hay de que una persona se salga de la iglesia, el peligro que hay cuando una persona ya no cree en Dios, se va de la iglesia, simplemente se va. Esa persona se vuelve peor, y ahora es más difícil que esa persona regrese y vuelva otra vez a los pies de Cristo. Ahora vamos a mirar allá en la primera carta a los tesalonicenses. El capítulo 4. Vamos a ver ahí desde el verso 13.
verso 13 al verso 17. Dice el verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ahí está, que habremos quedado, ¿de dónde? De aquí de la tribulación. Los que habremos quedado, ¿verdad? Porque muchos van a morir, y no por la ira de Dios, sino porque vamos a ser perseguidos por el anticristo. Dice el verso 15 todavía, ¿verdad? Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que está anunciando el Señor que su venida está durante la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo? Cuando termina esa fiesta y comienza la fiesta del día del perdón. Y es cuando el hombre es juzgado en esa fiesta. El hombre es juzgado por todo ese año de sus pecados. Y ese año es un día de arrepentimiento, que tiene que volver a Dios, arrepentirse de sus pecados y comenzar una nueva vida. ¿Qué quiere decir eso? A menos que haya otra venida. No podemos decir que Cristo viene aquí y luego después viene acá. Entonces sería la segunda y la tercera venida. Sino que es un evento al mismo tiempo que la iglesia es levantada, y en ese mismo periodo, en ese mismo tiempo, dice: y luego llega y pisa el monte de los olivos, y todo Israel será salvo. Y ese tiempo no puede ser antes de los 7 años de la tribulación, porque al finalizar, fíjese bien, al finalizar la fiesta del día de expiación, la fiesta que sigue es la fiesta de los tabernáculos, y es donde está ahora el milenio, donde comienza el milenio. Y son las fiestas que estamos esperando, las fiestas del otoño. Entonces, si nosotros no estamos esperando las fiestas del otoño, las fiestas se van a cumplir y nosotros nos fuimos, y no podemos nosotros no cumplir con esas fiestas, porque Cristo va a cumplir con ellas y nosotros entre ellas. Ahora bien, mire cómo lo que dice aquí, que en la fiesta de, lo que estábamos diciendo de la fiesta del día de expiación, es cuando todo el pueblo de Israel se arrepiente y hay un juicio de lo que ellos han hecho, y un juicio personal, y ellos se arrepienten de lo que hicieron todo ese año, ¿verdad? Y comienzan ahora un año nuevo. Pero dice allá en Hebreos, hermanos, que la sangre de los machos cabríos y la sangre de los corderos no quitaba el pecado. Entonces, ¿quién es el que puede quitar el pecado? Cristo. Porque vino y murió en la cruz del Calvario. Vino y murió y le dio muerte al viejo hombre. Le dio muerte al viejo hombre y le dio entrada ahora a un hombre espiritual.
a una nueva naturaleza, un nuevo ser. Ahora veamos ahí donde les digo en Apocalipsis, en el capítulo 1, fíjense aquí como, aquí el apóstol Juan, en el Espíritu, allá en la isla de Patmos, él ahora tiene una visión, es llevado por el Espíritu, y mire, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, mire, la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, pues una trompeta, ahora tiene un sonido. Pero ese sonido son palabras que salen. Son palabras que salen, ¿verdad? Porque dice allí que escuchó una voz como de trompeta. Dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias son proféticas, están mencionando vamos a decir, el estado de las iglesias en este tiempo, de la iglesia en este tiempo, que unas tienen una cosa, otras en otro lugar tienen otra, pero está enseñándolo cómo iba a ser en este tiempo, el tiempo de la iglesia. Y dice el verso 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Dice: y oí en medio de los 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dice el verso 19 y el 20: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. ¿Y dónde estaba el Señor? En el verso 13, ¿dónde estaba Él? En medio de los 7 candeleros, ¿verdad? Dice que Él estaba en medio, estaban los candeleros, eran las iglesias, y dice que Él estaba en medio, como siempre lo ha enseñado el Señor. Cuando puso el tabernáculo allá en el desierto, ¿dónde estaba el tabernáculo? En medio de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque Él es el centro, Él es el medio, ¿verdad? Quiere estar en medio de nosotros. Pero aquí en el capítulo 1 Él está en medio, pero en el capítulo 3, hermanos, lo han echado fuera. La iglesia lo ha echado fuera. Mire ahora lo que dice allá en el capítulo 3, en el verso 20, cuando acaba de describir lo que el Señor le enseña de las iglesias, ¿verdad? Describe cada una de ellas, y cuando termina, ahora fíjese lo que dice en el verso 20:
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora él está tocando porque ahora quiere entrar. Ahí en el capítulo 1 está en medio, pero ahora acá en el capítulo 3 está afuera. Y él quiere entrar y está llamando todavía. Este es el tiempo donde él está llamando. Y no está hablando a aquellos que no conocen, sino que le está hablando a toda la iglesia. A toda la iglesia. Le está hablando a él. Déjenme entrar. Déjenme entrar. Ahora dice ahí el verso 21. Al que venciere. Ahora, ¿qué necesitamos vencer? Si mañana comienza la tribulación, por así decirlo, y hoy somos levantados. Estuvo fácil, ¿verdad? Estuvo fácil. No tuvimos que ser perseguidos, ni dejar de congregarnos, sino que simplemente nos fuimos, pero la palabra dice que al que venciere, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no le está hablando a un pueblo que no conoce, sino a la iglesia. A la iglesia es a la que le está hablando. Y quiere que lo dejemos entrar. Que lo dejemos entrar. ¿Por qué? Hermanos, en este tiempo las iglesias, o la iglesia, o los salones donde se junta la iglesia, ya no hay respeto como debería de haber. A Dios a veces no lo respetamos. Llegamos y traemos a veces comida, parece como que si venimos al teatro, al cine, o qué sé yo, y en lugar de a veces de que la iglesia esté orando por un servicio, por lo que se va a hacer en ese día, a veces que llegamos y platicamos y hacemos otras cosas que no, muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia, que realmente no tienen nada que ver con lo que verdaderamente se debería de hacer dentro de una iglesia. Y no lo honramos como él merece ser honrado. No le glorificamos como él merece ser glorificado. Venimos a un lugar, un edificio, solamente como un lugar de distracción, y no sabemos que el que realmente quiere estar en medio es el Señor. Pero lo hemos sacado y le hemos dicho, déjanos hacer nuestros servicios, como quiera ya fuimos bautizados, fuimos redimidos, y como quiera nos vamos a ir en el arrebatamiento. Y no es así. Y no es así. El Señor nos está diciendo, yo quiero ser el que tenga control de todo lo que hacemos en cada servicio. Quiero tener el control de todo lo que sucede allí. Y entonces, cuando nosotros lo dejemos entrar verdaderamente, y estoy hablando a toda la iglesia universal, que lo dejemos entrar, entonces vendrá un verdadero avivamiento. La iglesia no está muerta, la iglesia está dormida. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces decimos, no, esa iglesia está muerta, esta iglesia está muerta. No, hermanos, cuando Cristo le dio vida a la iglesia, ya no puede morir, ya no muere. Esa iglesia está dormida, está descansando, diciendo, no, pues cuando venga el Señor me voy. Pero dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche, que tenemos que estar velando, orando, porque cuando en ese tiempo el Señor venga, nos puede agarrar dormidos. ¿Sí alcanzan a entender esto? Tantos días
y tantas horas. Sé que son necesarias y aprendemos mucho, pero no necesitamos tanto como para no poder entender que la iglesia no va a ser arrebatada antes de una tribulación, sino hasta que las fiestas de las trompetas y el día de expiación se cumplan. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.